Esta es la historia de un niño nacido en una granja, en el seno de una familia muy pobre, en un pueblo rural al oeste de Detroit. Sus padres fueron William Ford y Mary Ford, eran de ascendencia inglesa. Con tan solo 12 años este niño queda huérfano y se ve obligado a empezar a trabajar a corta edad. Su pasión por los motores comienza desde su casa. Su padre le dio un reloj de pulsera al comienzo de su adolescencia. A los 15 tenía una buena reputación como reparador de relojes, habiendo desmantelado y vuelto a ensamblar los relojes de amigos y vecinos docenas de veces. Su padre esperaba que Henry finalmente se hiciera cargo de la granja familiar, pero Henry odiaba ese trabajo. Por otra parte, con su madre muerta ya había poco que le atase a la granja. Más tarde dijo: nunca tuve un amor particular por la granja. Era porque mi madre estaba en la granja. En 1879 dejó su casa y se dirigió a Detroit para trabajar como aprendiz de maquinista. Un momento más tarde Ford consiguió el puesto de ingeniero en la compañía Edison, y tras su ascenso a ingeniero jefe en 1893 comenzó a tener suficiente tiempo y dinero como para dedicarlo a sus propios experimentos con motores de gasolina. Estos experimentos culminaron en 1896 con la invención de su propio vehículo autopropulsado denominado cuadriciclo, que hizo su primera prueba con éxito el 4 de junio de ese año. Tras varias pruebas, Ford comenzó a desarrollar ideas para mejorarlo. Tras este exitoso comienzo, Ford llegó a Edison en 1899 junto con otros inventores y formaron la Detroit Automobile Company. Pronto la compañía acabó en bancarrota por culpa de que Ford continuaba mejorando los prototipos en lugar de vender coches. Hacía carreras entre sus coches y los demás fabricantes para ver el poderío de su diseño. Durante este periodo condujo personalmente uno de sus coches en la victoria frente a Alexander Went el 10 de octubre de 1901. Henry Ford recién tuvo éxito en su tercer proyecto empresarial, lanzado en 1903, la Ford Motor Company, fundada el 16 de junio junto con otros 11 inversores y con una inversión inicial de $28,000 estadounidenses. Ford hizo una exhibición en la cual el coche corrió la distancia de 1 milla en el lago helado de St. Clair en 39,4 segundos, batiendo el récord de velocidad en tierra. Convencido por este éxito, el famoso piloto de coches Barney Oldfield, que llamó a este modelo de Ford 999 en honor a uno de los vehículos de carreras de la época, condujo el coche a lo largo y ancho del país, haciendo que la nueva marca de Ford fuese conocida en todo Estados Unidos. También fue uno de los primeros impulsores de las 500 millas de Indianápolis. Asombró al mundo en 1914 ofreciendo un salario a sus trabajadores de $5 al día, que en esa época era más del doble de lo que se pagaba a la mayoría de estos empleados. Esta táctica le resultó inmensamente provechosa cuando los mejores mecánicos de Detroit comenzaron a cambiarse a la empresa Ford, trayendo con ellos su capital humano y experiencia. El Ford T apareció en el mercado el 1 de octubre de 1908 y presentaba una gran cantidad de innovaciones. Por ejemplo, tenía el volante a la izquierda, siendo esto algo que la gran mayoría de las otras compañías pronto copiaron. Todo el motor y la transmisión iban cerrados, los 4 cilindros estaban encajados en un sólido bloque y la suspensión funcionaba mediante 2 muelles semielípticos. El automóvil era muy sencillo de conducir y, más importante, muy barato y fácil de reparar. Era tan barato que, con un coste de $825 estadounidenses en 1908, el precio caía cada año. Para 1920 la gran mayoría de conductores habían aprendido a conducir en el Ford T. Las ventas sobrepasaron los 250,000 vehículos en 1914. Ford siempre cazando la reducción de costes y mayor eficiencia, para mayores beneficios para su compañía y trabajadores. En 1918 ya todos los estadounidenses conducían un T-Ford. La producción total final fue de 15,000 unidades, récord que se mantuvo durante los siguientes 45 años. Henry Ford fue un pionero del estado de bienestar a través de la sociedad de consumo. Buscó mejorar el nivel de vida de sus trabajadores y reducir su rotación. La eficiencia suponía contratar y mantener a los mejores trabajadores. Ford fue criticado por Wall Street por haber comenzado la implantación de la semana de 40 horas y por establecer un salario mínimo.
Sin embargo, demostró que un pago así permitía a sus trabajadores el comprar los mismos coches que producían, y que por lo tanto era bueno para la economía. Henry Ford estaba completamente en contra de los sindicatos en sus fábricas. Para parar este tipo de actividad promocionó a Harry Banner, un antiguo boxeador de la Marina, para que fuese la cabeza del departamento de servicio. Bennett utilizó varias tácticas de intimidación para acabar con la organización de sindicatos. Ford, igual que otras compañías automovilísticas, entró en el negocio de la aviación durante la Primera Guerra Mundial, construyendo motores Liberty. Después de la guerra volvió a la fabricación propia hasta 1925. Durante los 20 años Ford también abrió plantas en Australia, India y Francia y para 1929 tenía distribuidores en 5 continentes. El legado de Ford aún sigue en pie, al momento de su fallecimiento el 7 de abril de 1947 a los 83 años. Henry Ford contaba con una fortuna que hoy en día equivaldría a $200.000 millones. Ford fue un pionero en la industria automotriz y fundó la Ford Motor Company en 1903. Su modelo icónico, el Ford T, revolucionó el transporte en Estados Unidos. Además, Ford ofreció a los trabajadores un salario de $5 por día, el doble de lo que se pagaba en esa época, lo que contribuyó al éxito de su empresa. Uno de los grandes consejos dice así: los obstáculos son esas cosas espantosas que ves cuando quitas la mirada de tus metas. No olvides suscribirte y darle like para seguir conociendo más contenido y patrimonio de los grandes negocios.